Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Soy Haroldo Higa y esta noche acompáñenme a conocer sobre la historia de importantes medios de comunicación Nikkei como Perú Shimpo, Prensa Nikkei y las revistas Puente y Nikko. Sus páginas conservan la memoria de la comunidad Nikkei y recorrerlas es de algún modo viajar por nuestra historia. Y en este viaje nos guiarán hoy Martina Hasegawa de Igarashi, Aide Ton de Tamashiro, Augusto Higa Oshiro, Manuel Tsuneo Higa Nakandakari y Oscar Shimazaki Okada. Acompáñenos. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Desde fines de la década de 1940, culminada la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses y sus descendientes iniciaron una nueva etapa. Se crearon diversas organizaciones y se reactivaron otras que motivaron labores sociales y culturales. Te invitamos en este ciclo a conocer más sobre estas agrupaciones y a sus principales protagonistas. La generación Nisei. Ustedes representan a instituciones muy importantes para la comunidad Nikkei, instituciones de los medios impresos, ¿no? Algunos no están con nosotros, pero no siguen circulando, pero son importantes y por eso están en esta mesa de diálogo. Me gustaría saber a qué medios impresos representan, a qué instituciones, como en el caso del señor Tsuneo. ¿A qué medio impreso representa, señor? Actualmente soy el director gerente de Prensa Nikkei, un diario que apareció en el año 1984, pero lastimosamente a raíz de la pandemia hemos parado hasta, Dios mediante, reaparecer con todas las fuerzas el próximo año. Yo estoy seguro que van a reaparecer. Don Oscar, cuénteme. Sí, tuve el honor de representar la revista Nikko. La revista Nikko que fundó su querido padre, ¿cierto? Sí, por supuesto. Bien. Después vamos a contar un poquito la historia de cada medio. Señora Martina. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar la invitación. Yo creo que en estos conversatorios podemos aclarar algunas cosas que tal vez nadie sepa, ¿no? Claro que sí. Yo creo que hay unas etapas en nuestra vida en las que el pasado influye mucho y el presente, y también estamos todos muy preocupados por el futuro. En la parte, digamos, que yo represento hoy para ustedes, Perú Shimpo ha sido una obra que ya tiene 71 años, vamos a cumplir 72. Excelente, vamos a desarrollarlo dentro de un ratito, el origen, ¿cierto? Claro. Bien, tenemos aquí a mi lado derecho, ¿no?, al señor don Augusto y a la señora Aide, ¿no? Ustedes representan quizás a un medio, desde mi punto de vista, uno de los medios más importantes que tuvo muy corta duración, ¿no? Sí. ¿A qué medio representan? Puente, la revista Puente. ¿no? Sí. Algo que tengo mucha curiosidad de saber cómo se forman los medios, o sea, cuáles son las motivaciones que tienen aquellas personas para decir, vamos a crear un medio. ¿Por qué? ¿No? Eso es lo que me pregunto. Ahora es la oportunidad de conocer las historias de cada institución o cada medio impreso. Empecemos con la señora Martina. Martina, cuéntame un poquito. Bueno, yo estaba muy chica, pero sí he vivido esa época, porque mi abuelo fue llevado a Crystal City de un momento a otro. Felizmente solamente viajó él y posteriormente mi oba-chan lo siguió hasta Panamá. Creo que llegaron los últimos, del último grupo, pero mi oba-chan falleció allá
con una dolencia que ya venía desde acá, ¿no? Mal. Y él se quedó solo. Y en esos años, prisión, conoció a muchas personas que estaban también de Perú, de otros países. Y cuando regresó, él era una persona que, no como las demás, no estaba resentido, estaba al contrario, bien americanizado, ¿no? Vino fumando su pipa, tomaba su whiskycito, ya tenía otras ideas. Y una de las ideas importantes era esa de Perú Shimpo, hacer algo para que se unan las personas, estén bien informadas, porque no tenían buena información. Señora Martina, Martina, Sí, el nombre de su padre, perdón. Diro Hasegawa era mi abuelo. Ajá. Y mi papá, Shigehiro, es el que se quedó con la empresa mientras que él estaba pues, en campamento, ¿no? Claro. Pero felizmente no fue confiscado, pero sí la empresa que él tenía era fábrica de bombas eléctricas y todas las maquinarias sí se fueron confiscadas. Ahora, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, Así es. Su abuelo, don Jiro Hasegawa, ¿cierto? Jiro Hasegawa. ¿Por qué sintió la necesidad de crear un medio como Perú Shimpo? ¿Por qué? ¿Había algo que faltaba? ¿Había una ausencia en ese contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando en la sociedad ahora peruana? Había mucha desunión. Había desunión. Mala información. Mala información, desunión. Y la parte también económica, ¿no? Entonces, una de las formas era incentivar las empresas nuevamente, los negocios. Ya, entonces, el diario Perú Shimpo tenía una visión, una meta, Claro. que era buscar el desarrollo de la comunidad y la unión. Pero todo eso no surgió de la noche a la mañana. Ajá. ¿Cómo se hizo? Fueron varios años. ¿Cómo se hace desde la primera idea hasta lograr la primera publicación? ¿Qué es lo que sucede? Creo que ha demorado como 2 años. Uno piensa desde lejos o de afuera, dice, bueno, mañana voy a crear un medio impreso y me junto con 2, 3 amigos y al día siguiente lo hago. ¿Es así? Claro. ¿Es así o no? Porque me acuerdo mucho haber viajado con él a provincias, a Cañete, Ica, Jauja, Pisco, Trujillo, ¿no? Buscando a los Nikkei, ¿dónde están? Los japoneses, ¿dónde están? ¿No? Interesante. Usted me dice que para unir a los Nikkei, me está diciendo ahora que no hay que esperar que vengan, hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos. Y cuando se les buscaba, ¿cómo se logra un capital para construir para fundar un diario? ¿Es posible? No era más, digamos, toda la parte financiera, sino, por ejemplo, íbamos a Moro y había un restaurante y decía, ay, ese restaurante es japonés, pero hay una bodega más allá. ¿Y dónde hay más japoneses? En la chacra hay uno, así. O sea que había un trabajo Entonces de hemos investigación. ido buscándolos, conversando y bueno, yo era muy chica, pero como iba con ellos, tenía idea de lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, en Jauja, en esa época había vuelos a Jauja. Y en Jauja había muchos huancayo, había muchos japoneses. Entonces, lo que me está diciendo señora Martina es que desde la idea inicial hacia la primera publicación demoró 2 años, 2 años de conectarse con toda la sociedad peruano-japonesa en todo el territorio peruano. Sí. ¿Es verdad? Y ¿Sí? yo creo que la parte estructural han participado muchas personas que tenían conocimiento, por ejemplo,
había un señor Takahashi que tenía una lavandería en Jesús María, pero era una persona muy inteligente, muy preparada, ¿no? Y él decía, hay que hacerlo así, así, ¿no? Y pasaban horas en conversaciones. Ok, entonces se fue construyendo la idea, la meta de cómo sería este diario. Claro. ¿No? Y hubo también participación económica, es decir, se buscó crear un capital para crear el Perú La Shimpo. parte económica fueron los amigos que aportaron los aportes con acciones. Por eso que quedó como sociedad anónima. Ok, y y eran más de 4.000 socios. Claro, y la mayoría lo tenía la familia Hasegawa. Tenía la visión de que si él no ponía la primera piedra, como se dice, nadie se iba a animar. Muy bien. Pero tenía personas que lo apoyaban, como el señor Yoshitaro Amano, que era una persona sumamente inteligente y de una proyección internacional. Y como él mi Oji-chan pudo viajar a Japón apenas regresó de Crystal City, se comunicó con mucha gente que ya estaban allá deportados, y así que no pudieron regresar a Perú. Y sabían que sus familias estaban aquí varados en Perú, mientras que ellos no podían regresar. Entiendo. Y, por ejemplo, los Murono, los Ohashi, todos ellos, los Ganeshige, los esposos se quedaron allá y las familias se quedaron en Lima desamparados. Entiendo. Y eso fue, muy complicado. Eso fue una época difícil socialmente. Perfecto. Entiendo, y entonces, ¿cuáles fueron las grandes motivaciones al inicio? Esa es otra de las motivaciones, claro. Después vamos a hablar de los grandes colaboradores del diario. Gracias, Martina. Tsuneo, hemos escuchado con mucha atención la historia del origen de Perú Shimpo. Estamos hablando de 1950. Pero cuando vemos otro de los diarios muy importantes de la comunidad Nikkei hoy en día, no podemos dejar de hablar de prensa Nikkei. ¿Es verdad? Yo recuerdo más o menos, porque yo también tengo mi edad, recuerdo más o menos el contexto de la EL, porque yo iba a la EL, y recuerdo algunos boletines, y después de repente, flash, apareció prensa Nikkei. Cuéntame cuál es la verdadera historia del origen. Bueno, en aquel entonces, el diario Perú Shimpo era realmente, ¿no?, como lo es hasta ahora, patrimonio de la colectividad y la bandera informativa de la colectividad, ¿no? En un momento dado, cuando el Estadio de la Unión comienza a crecer, a desarrollarse, porque bien sabemos de que antes el Estadio de Pueblo Libre, ¿no?, era una institución que solamente se utilizaba los días domingos. Entonces, las proyecciones de los dirigentes de aquel entonces, en su mayoría Nisei, ¿no?, creció y se desarrolló de tal manera que inclusive opacó a la institución rectora que era Nippon Jinka. Sí, eso es bien interesante. ¿No? Entonces, había un primer choque generacional entre los Issei y Nisei, reflejada en estos movimientos del desarrollo de AELU, ¿no?, y el estancamiento de Nippon Jinka. Ok. ¿No? O sea, entonces, estamos hablando de cómo una institución AELU empieza a tener más importancia, o tanta importancia como la Sociedad Central Japonesa. ¿no? Y Perú Shimpo y APJ eran los aliados, conformados también por Issei, en su mayoría, ¿no? Tan es así de que al crearse primero el boletín, semanario Unión, etcétera, ¿no?, del comienzo ya había un cliché, ¿no? Diario Unión o Prensa Nikkei, el diario de los jóvenes, y el otro el diario de los viejos. Qué interesante. Porque el diario de los viejos solamente salía
no peyorativamente, pero o sea, se decía así porque solamente salía en Nihongo. Claro, empiezo a entender. Entonces los diarios representan cierta tipología de la comunidad. En el caso de Perú Shimpo, un diario que de repente bilingüe, donde la parte japonesa era importante. Pero el Prensa Nikkei sale como un diario diferente, porque ya desde luego deja de lado el idioma japonés y es totalmente en español. Y el conflicto se origina a raíz de que el reto, la amenaza sale de acá. A ellos le dejamos de publicar su programación de vóley, fútbol, etcétera, y se viene abajo. Entonces hubo la necesidad, ¿no?, imperiosa de crear un medio de comunicación. Ya, entonces Prensa Nikkei sirvió como una plataforma para desarrollar la institución AELU al inicio. Al inicio. Ya. ¿No? ¿Y en qué momento se independiza? Porque Ya. llega un momento en donde Prensa Nikkei ya no solamente aborda temas del club AELU, sino empieza a abordar temas ya de la comunidad, de aquellos Nikkei que están un poquito alejados. ¿Me equivoco o no? Como en muchas instituciones, ¿no? Ujú. También hubo cambio de directiva internamente Ya. en AELU. Ujú. Entonces, tras un cambio de directiva, tras una de las elecciones, Ya. desechan al semanario Unión, al diario Unión, ¿no? Entonces ahí es cuando se crea Prensa Nikkei, Ya. ¿no? Porque creíamos nosotros, Ajá. teníamos la convicción de que era una necesidad para la colectividad, ¿no?, evitar ese monopolio de las opiniones y de la noticia. Ah, Por eso que interesante. nos vimos obligados, ¿no?, a no dejar, pues, con la desaparición de Unión, ¿no?, crear ese monopolio. Ajá. Entonces creamos, ¿no?, con los trabajadores de Unión, el diario Prensa Nikkei. ¿Y quiénes eran los rebeldes? ¿Tú eras el abanderado de eso? Lastimosamente estaba en ese grupo, ¿no?, con otros que me acompañaron. ¿Cuántos años tenías en ese momento, 1984 o 82? Estaba soltero todavía. Entonces, ¿Qué año, perdón? Disculpa. en el año 1984, 84. estábamos solteros y aquel entonces, pues, el periodista, cuanto más joven, más agresivo, Exactamente. Sí. ¿no? Y uno de los hechos importantes para Prensa Nikkei es cuando se origina el llamado fenómeno del De Dekasei. Kasei, que lo vamos a hablar desde luego. Sí. Entonces, ahí mencionaré la anécdota de Prensa Nikkei con relación al fenómeno de Dekasei. Una última pregunta. Habiendo Perú Shimpo, cuando nace Prensa Nikkei, ¿cómo ustedes se perfilan como imagen? ¿Hay que ser como Perú Shimpo o hay que ser como Prensa Nikkei? O sea, ¿cómo se diferencian? ¿Cómo marcan su estilo, su perfil? Cuando uno nace como un medio, me imagino que tiene que mirar los costados y ver qué es lo que hay. ¿Cómo pensaron ustedes? Porque Prensa Nikkei básicamente era deportivo, pero luego fue desarrollando otros ámbitos. En aquel entonces, voy a contar una anécdota personal, me jalan a integrar la directiva de AELU para para realizar una serie de actividades dirigidas a los menores. Ya. Tan es así de que con un grupo de amigos, ¿no?, Ya. creamos, ¿no?, los cimientos de lo que es el movimiento de menores. Ok. Pero en ese momento era mucho más importante crear el diario que el movimiento de menores. Perfecto. Y dejamos nosotros el movimiento Perfecto. de menores para... Queda muy claro. Entonces, Prensa Nikkei, un diario en español dirigido a un segmento nuevo, Nisei Sansei, posiblemente. ¿Es Quería cierto? agregar un detalle, ¿no? Sí. Cuando éramos dirigentes, Ujú. nosotros también proyectamos a la AELU para que sea la mejor institución del Perú, Ujú. ¿no? Bien. Y al crear el diario semanario Unión, también pensamos en lo mejor. Tan es Ok. así que el primer director Ujú. fue Alejandro Sacuda. Don Alejandro, sí. ¿No? El El diagramador fue don tío, Pito. el tío de Quique. Claro. El diagramador fue don Víctor Leonardo. Ujú.
Y también es así que nosotros tuvimos que meternos a la infraestructura de Editora Perú, que en aquel entonces era dirigido por la gente de Sinamo, en el tiempo de Velasco. Wow, wow. ¿No? Ahí hay varias cosas interesantes que vamos a desarrollar. Pero bien, entonces me queda claro que los medios impresos no buscan los mismos objetivos, sino que cada medio impreso tiene un nacimiento a partir de una motivación, ¿no? Eso está bien señalarlo. Entonces, tenemos diarios, tenemos Perú Shimpo, Prensa Nikkei. Ahora hablemos de las revistas. Es muy interesante cómo los medios no se enfocan en toda la comunidad, se enfocan en algunos segmentos de la comunidad. Y por eso tienen un estilo y una forma de ser. ¿Qué pasó entonces con Nico, la revista Nico, don Oscar? Cuénteme un poquito las grandes motivaciones que tuvo su padre para crear una revista. Fue uno de los fundadores con Oji-chan Hasegawa de Perú Shimpo, eran 5. Ah, cierto. Sí. Era el señor Jiro Hasegawa, mi padre, el señor Yagi, Takahashi creo, y no me acuerdo del otro señor que iba. Semanalmente se reunía ahí en la casa de Oji-chan, ahí en Girón Loreto de Breña, ¿no? Incluso Oji-chan siempre me decía a mí, tú eres príncipe apijito, me decía. Y ahí, entre esos 5 personas formaron el diario Perú Shimpo, ¿no? Ya. En esa participación de la fundación de Perú Shimpo estuvo pero entonces como Perú Shimpo se editaba en japonés, mi padre decía, aquí falta, digamos, un medio para comunicarse con los peruanos, ¿no? Y así nació en el año 54 la revista Nico, ¿no? O sea que, vayamos, Perú Shimpo, nacimiento 1950. 50. 4 años después nace la revista Nico, ¿no? Porque como Perú Shimpo se dedicaba solamente a la colonia japonesa, ya. Mi padre siempre le gustaba tener contacto con la peruanos, sociedad limeña, ¿no? Sí. la sociedad peruana. Y desde antes, digamos, mi papá, mi mamá tenía bastante buenas relaciones con los peruanos. Ya, entonces, volvamos entonces a contextualizar. Perú Shimpo, un diario que busca la unidad de la comunidad peruano-japonesa. Prensa Nikkei, 30 años después, un diario dirigido a nuevas generaciones. La revista Nico, en ese contexto, en 1954, busca otro tipo de integración, que es la interconexión entre la comunidad peruano-japonesa con la comunidad peruana, ¿no? Así es. Ya. Pero tuvimos al principio dificultades porque todos los colaboradores peruanos, periodistas peruanos, eran apristas. Claro. Y como nació, digamos, en la época del presidente Odría, todos los apristas eran encarcelados, perseguidos, ¿no? Y hubo bastante dificultades para editar la revista. Y gracias a mi madre, que era buena relacionada pública, ella conversó con la señora de Odría, ¿no? Que le dio bastantes facilidades a la revista Nico para que siga saliendo. Ya. Ahora, la revista Nico, desde el inicio, fue una revista que se distribuyó fuera de la comunidad desde el inicio. Sí. Desde el inicio. O sea, era una revista que encontrábamos en el típico kiosco de la esquina de barrio, sí. desde el primer número. Porque yo me acuerdo de chico, yo salía a distribuir la revista a los kioscos, ¿no? Ajá. A su venta. Ya, era una visión totalmente distinta para la época, digamos. Ya. Además, como de un principio sacábamos páginas folclóricas, Ya. entonces le gustaban bastante a los peruanos. Ya. Okay. Y digamos que era una revista de corte cultural, social-cultural. Social-cultural, no política. No política. Muy bien. Me has dejado ahí una palabra, la última palabra que me permite... muchas gracias, don Oscar, que me permite presentar a la revista Puente. La revista Puente, ¿no? Si bien tuvo, con relación a Perú Shimpo, Nico y Prensa Nikkei,
La revista Puente tuvo una corta vida, ¿no es cierto? ¿No? Estamos hablando de 2 años aproximadamente, 2, 3 años. Sin embargo, es una revista que en los últimos años es de mucho interés, por lo importante que fue. De repente, poco valorado en su momento. Cuénteme los orígenes de la revista Puente. Aide, don Augusto, creo que es un lindo momento para conocer sobre la revista Puente, porque se está convirtiendo en una suerte de ícono cultural, contracultural, desde mi punto de vista. Pero ese nació por... Voy a terminar, tenemos prensa escrita, informativa, muy institucional, como la de Perú Shimpo, prensa Nikkei, dirigido ya a un segmento deportivo, social, más juvenil, ¿no? Y Nikko, que era una revista social y cultural, ¿no? En el medio de la comunidad Nikkei y la sociedad en general. ¿Cuál era la posición de la revista Puente? Mi esposo siempre ha sido de izquierda, eso sí. Sí. Y entonces él vio la necesidad porque no había ningún diario, revista, ¿no? Entonces él, por su cuenta, editó la revista. Estamos hablando de don Alejandro. Alejandro. ¿No? Uno de los mellizos. Uno de los mellizos, sí, pues el otro mellizo se dedicó al negocio. Ajá. Los dos al negocio, pero... Los orígenes de la revista Puente es 1984. 80 y tanto, sí. Pero el sueño de crear una revista, ¿cuándo nace? ¿Nace antes, bastante antes? Sí, él tenía mucha dedicación, le gustaban las letras, leer, entonces por eso es que sacó la revista. ¿Fue muy complicado crear una revista como Puente? Bueno, para él no, porque era complicado los días antes que salga, porque ahí teníamos que compaginar y todas esas cosas, y ver dónde iba la noticia, ¿no? Para que no se escape algún... Bien. Después vamos a hablar de la revista. Don Augusto, tengo el placer de entrevistar a uno de los mejores escritores de la comunidad Nikkei, de repente, ¿no? Junto con otros grandes escritores como el señor Watanabe. Tengo el placer de estar con don Augusto Hiroshiro. Cuénteme usted, ¿qué hizo usted en la revista Puente? Bueno, yo fui un colaborador de la revista. No fui, digamos, ni director, ni subdirector, ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente un colaborador de los 5 o 6 colaboradores que había, ¿no? Y por lo tanto, yo no participé en todos los números, sino participé en algunos números, ¿no? No en el primero ni en el último. Sí, veo que tiene participación a partir del segundo número. A partir del segundo número, ¿no? Pero era redactor también, redactor de la revista. Sí, redactor de la revista, ¿no? Y esta revista era, digamos, una revista que no quería ser de información, Ya. quería ser de opinión. Ya. Es bien interesante. Entonces, los medios impresos tienen características, tienen forma de ser. Entonces, la revista Puente era una revista de opinión, ¿no? Quería ser de opinión. Y por lo tanto, su meta era generar conciencia, cambiar maneras de ser y de pensar de repente, ¿no? Sí. Don Augusto, ¿y qué es lo que encontró usted en la revista Puente? Bueno, encontré, digamos, afinidades, ¿no? Digamos que tanto los Tamashiro, que fueron los fundadores y los financiadores, como algunos de los integrantes de los
colaboradores éramos de izquierda. Claro. Y en ese sentido, digamos, participábamos de las ideas de izquierda, ¿no? Ahora, Y cuando quería- hablamos de izquierda, hoy en día, cuando hablamos de izquierda, está sumamente satanizada. ¿En esa época también lo era? Sí. Sí, era mucho más. satanizado. O sea que ustedes eran los Nikkei no queridos. Así es. Claro. ¿No? Ahora, la trayectoria de los Tamashiro era que ellos habían formado parte del grupo de Generación 64. Claro, eso me llama la atención, ¿no? Así. Los hermanos Tamashiro, muy queridos, ¿ah? Ah. Estamos dejando de lado, no estoy hablando del pensamiento político ni nada de eso. Jóvenes muy queridos en la época, muy admirados. Lo hemos visto en las entrevistas de Generación 64. Hablaban muy bien de los hermanos Tamashiro. Así es. Que más tarde desemboca en Sí. la asociación universitaria. Está como en paralelo, ¿no? Son Están asuntos en paralelos. paralelo. Pero la revista Puente era una revista contracultural dentro de la comunidad Nikkei. ¿Es verdad? Ah, puede es ser. contracultural, ¿no es cierto? ¿Y cómo era percibida la revista? Eso sí no puedo decir. Con mucha dificultad. Con mucha dificultad. Con mucha dificultad. El papel que tuvieron fue... Ah, ¿no? el problema era que estaba dirigido a un público, digamos, no de la colonia, sino general. Ya. Porque nosotros notábamos que las instituciones Nikkei Claro. eran un poco cerradas. E Instituciones cerradas. inclusive los propios Nikkei sí, eran claro. cerraditos. Ya, ya. Entonces tratábamos de abrir un poco Ya. más. Ok. Entonces, ya entendemos, era una revista que buscaba abrir puertas hacia la integración, hacia la peruanidad, ¿es verdad? Lo que queríamos era crear una imagen nacional del Liceo, Una imagen nacional del liceo, ¿no? No institucional, por lo tanto. no institucional. Claro, no institucional. Menos Y, por japonesa. ejemplo, teníamos colaboradores intelectuales peruanos, ¿no? Como, por ejemplo, Grande. el doctor Soloburen, Goyo Martínez. Yo cuando veo los colaboradores, yo digo, Fernando Pérez. yo digo, ¿cómo hicieron ustedes para estar en esa intelectualidad limeña muy importante? Unos colaboradores de primera, ¿no? Estaba Pablo Macera también, ¿no? Sí, también. Estaba Pablo Sí. Macera. Increíble. ¿Qué tales amigos tenía don Alejandro? Sí, él tenía muy buenos amigos. El nivel Sí. intelectual de Intelectualmente, primera en el sí. Perú, ¿ah? ¿Y por qué era una piedra en el zapato la revista Puente dentro de la colonia japonesa? Porque no seguía los lineamientos de la colonia, pues. ¿Cómo? No seguía los lineamientos No seguía de, los lineamientos. de la colonia, pues. Era completamente diferente. Claro. Entonces por eso también. Pero no eran los únicos Nikkei de izquierda, ¿no? Ustedes. Habían más. Había más, Sí. había más. Desde luego, ¿no? Había Universitarios. más, pero digamos los que logramos editar una revista fuimos nosotros, ¿no? Pero había otros más, ¿no? Señora Aide. Tom, don Alejandro estuvo en Cuba, Sí. ¿no? ¿Cómo le fue en la Revolución Cubana con Fidel? Eso no decía nada, ¿No? porque en esa época No se podía contar, ¿cierto? sí, los corrían, pues. Claro. Estuvieron perseguidos, ¿es Sí, verdad? estuvo perseguido, pues. Vaya, Porque él estaba en San Marcos, Claro. sí. Muy bien. Y entonces ahí, por eso no decía nada. Y ella también, no terminó, pues. Claro. Se quedó en segundo de letras. Claro, él volvió de Cuba y don Enrique, su hermano, estuvo en Europa. ¿Qué hacía? Él estaba en esta institución, el Rearme Moral. ¿Qué es el Real Memoral? Bueno, era una institución europea y él estuvo ahí, pues, pero más no comulgamos no conversábamos mucho con Enrique. Ah, Sí. ok, muy bien. Nos hemos dado cuenta, ahora que hemos escuchado los orígenes, que cada inicio tiene una meta diferente, ¿no es cierto?
pero también es difícil crear un medio. Me he dado cuenta que es muy difícil crear un medio, así que los felicito a cada uno de ustedes por haber hecho ese gran mérito de buscar unir de alguna manera a la comunidad. Porque todos, inclusive la revista Puente, tenía Sí. esa meta de unir la comunidad, pero con una visión diferente. Eso es lo que yo encuentro en cada uno de ustedes, incluyendo la revista Puente. Ojo, Manuel, y creo que es un lindo momento para contar de aquellas personas que han formado parte de esta gran institución que es Prensa Nikkei, y tú me lo has señalado bien, vuelven con fuerza. Pero antes de ese futuro, quiero que me cuentes, aprovechemos el momento para que cuentes de esos grandes colaboradores, cómo han trabajado, qué esfuerzo los llevó a tener tantos años. Quiero aprovechar estos instantes, ¿no?, para mencionar a mi mentor, ¿no? Hace 15 días falleció Daniel Oscar Tagata, ¿no? Y mis comienzos en estos avatares del periodismo fue acompañándolo a Daniel cuando él era redactor de Asahi Shimbun, Perú Shimbun, ¿no? Yo aún era adolescente, ¿no? Y me llevaba al Estado de la Unión y yo era su secretario, quien apuntaba quienes anotaban los goles, etcétera, y las incidencias de cada partido. Ahí es donde, no digamos, se inicia mi vocación de periodista, sino el curioso que apuntaba, que estaba siempre listo para servir, ¿no? Eso fue mis inicios como periodista, en mérito a la motivación que me dio Daniel Oscar Tagata, y gracias a él pude conocer a gente muy vinculada al periodismo como Alejandro Sacuda, Alfredo Cato, todos sus socios de superación, en el cual ellos eran mi imagen, Claro. ¿no?, mi referente, ¿no? Ahora, Manuel, tú eres un referente de Prensa Nikkei. Guay. Yo siempre te he visto como un referente. Manuel, cuéntame, ¿cuál es tu formación? Tu formación es la que me interesa. ¿Por qué un joven a tu edad se dedica al periodismo deportivo, al inicio? Como lo dice mi colega el general Marco Miyashiro, Ajá. ¿no? Él decía, ¿no?, de que antes de tantella, antes de policía, antes de militar, él era scout. Sí, había una vocación de scout, ¿no? Entonces, la mía también fue la misma. Yo era scout, ¿no? Entonces, mi ideal era dejar este mundo mejor de lo que hemos encontrado. Mi ideal era cómo mejorar. O sea, de las cosas que nos inculca el movimiento scout, claro, y estar siempre listo para servir, ¿no? Yeah. Ahí es cuando se inicia mi carrera como periodista, pero más que periodista, yo era scout, repito, ¿no? Entonces, era freelance en Perú Shimbun, ¿no? Ya, o sea porque era dirigente de alguna institución, ya, ¿no? Y mi padre me dice, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? No, yo estoy trabajando periodista. ¿Y dónde has estudiado? En la Universidad de la Vida. No, esa no es universidad, ¿no? O sea, ajá, le dije que lo aprendió en la calle, no. Entonces estudié arquitectura, ¿no? Terminé de estudiar la arquitectura, mi papá quité el diploma, pero cuando me quise dedicarme a mi profesión que había estudiado, tenía que hacer los dibujos. En ese tiempo no había computadora, línea por línea. Mientras tanto, como periodista, ya era jefe de edición y me encargaba de las actividades especiales del Estadio de la Unión. También es así que viajaba al extranjero para organizar el mini Nikkei, el concurso de canciones. O sea, ya era editor, director, ¿no?, en el medio periodístico, y me quedé ahí hasta la fecha. Ya. Y ahí es donde empiezas a desarrollar todo el... Ahí me quedé hasta ahorita. Y Suneo, ¿quiénes serían los pilares de Prensa Nikkei en todos estos 30 años? Es un lindo momento, así como has
recordado al señor Tagata, ¿no? Es un lindo momento para, de repente, nombrar a aquellos colaboradores que están presentes siempre en ti. Los que están siempre conmigo, ¿no? Ujú, Eduardo Asato ujú. es uno de los referentes dentro del periodismo, dentro de lo de Kasei en Japón, Ya. lo mismo que Percy Takayama, por mencionar solo un Ah, par ya. Aquellos colaboradores que están en Japón, que ¿cierto? trabajaron con nosotros, ¿no? El mismo Pilar Anilla, Ujú. y en el medio nacional Lucho Muroya, que fue jefe de edición en el comercio, y Pati Cadena, entre otros, ¿no? Muy bien. Son los muy bien. principales periodistas que fueron llamémosle, entraron como aprendices, ¿no? Y fácil llegaron al techo y tuvieron que irse a otro medio. Sí, otra de las cosas que he visto es que ha habido siempre colaboraciones con otras instituciones, ¿no? Prensa Nikkei siempre la tuvo, ¿no? ¿No? Bueno, siempre hemos tratado de ser un eficaz instrumento de comunicación dentro de la colectividad. Dentro de la comunidad. Ese aspecto es importante, ¿no? Bien, don Oscar, Sí, gracias, Suneo. Don Oscar, ha tenido que esperar toda una ronda para poder contarnos un poquito de... ahora tiene la oportunidad de contarnos qué características encuentra usted como esenciales de la revista. ¿Qué es lo que hace la revista Nico algo especial, algo diferente? Y además me gustaría saber quiénes fueron los colaboradores o quiénes están en su memoria. Cuénteme un poquito, por favor. bueno, en tiempo de mi padre se dedicaba más la revista a la colonia japonesa y cierto grupo de la sociedad peruana. Pero yo al principio no me gustaba el periodismo, quería ser médico, Ya. ¿no? Por eso estaba estudiando inglés para irme a Estados Unidos a estudiar medicina. Pero un día me encontré con la doctora Pérez Palacio, Matilde Pérez Palacio, que era la rectora de periodismo de la Universidad Católica, y ella me dijo, ¿tú qué haces? ¿Por qué pierdes tiempo si tu padre tiene la revista? Me dijo, ¿no? ¿Por qué no ejerces periodismo? Digo, no me gusta, yo quiero ser médico, ¿no? Pero aprovecha, me dice, ¿no? Mientras que tú estás ahí estudiando inglés, aprovecha, estudia periodismo y síguele a tu padre. Y como ella me dio facilidades para entrar a la Católica, bueno, pues estudié periodismo, pero de ahí me pasé a San Marcos, ¿no? Y ya pues me gustó el periodismo, ¿no? Incluso el jefe de redacción de ese tiempo me orientaba, ¿no? Yo escribía y él no me decía nada, tiraba lo escrito a la basura, me decía, escribe mejor, ¿no? Y yo a veces lloraba, pues yo decía, pero está bien escrito, ¿no? Pero no, decía, tiene que perfeccionar. Y así poco a poco fui entrando a la revista. Y comencé, pues, como leo, primero repartía la revista, después entré a fotografía, porque mi padre me enseñó a tomar fotos, ¿no? Y luego entré a la redacción, así. A pesar de ser de mi padre, poco a poco iba yo progresando, ¿no? O sea que no me da de frente un cargo alto, ¿no? Y ya con el gobierno de Velasco pasó a mi nombre. Entonces yo quise, digamos, no quedarme ahí, que el periódico, la revista circule solamente en Perú, ¿no? Y comencé pues a tener corresponsales en el extranjero, ¿no? Mandaba ya la revista a otros países, incluso llegaba a Europa, llegaba a Francia, Italia, Alemania, ¿no? Japón, y de 1000 ejemplares que comenzó mi padre, llegué a tener 15.000 ejemplares de impresión, ¿no? El primer tiraje, ¿cuántos ejemplares tuvo? 1000.
Bien. Y Sí. llegó a publicar 15.000 ejemplares. 15.000 certificados por la Oficina Central de Informaciones del Gobierno. Ahora, sí. Y no solamente eso, he tenido contacto con diferentes medios extranjeros, ¿no? Y casi al cerrar la revista tuve la ocasión de que sea reconocida por la Asociación Internacional de Medios de Comunicaciones Publicitarias de Estados Unidos, que quería trabajar con nosotros. Señor Oscar, Sí. pero ¿en qué momento usted, por qué decide internacionalizar la revista, como usted me dice? ¿Qué es lo que usted buscaba con esa internacionalización? ¿Y qué es lo que buscaban la gente de afuera con su revista? Bueno, como a la gente extranjera le gustaba, digamos, referente al folclore nacional, ¿no? Nosotros sacábamos el folclore, después página en quechua, ¿no? Y también todo lo referente a lo que es la cultura peruana. Ya. Y a la vez japonesa. Ya, o sea que el contenido de la revista tenía aspectos de la cultura peruana y la sociedad peruana, Sí. más la sociedad japonesa, Sí. ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya. Y eso es lo que le interesaba, digamos, a los lectores internacionales, ¿no? Y gracias a Dios, por una parte, de que yo organicé el concurso Miss Nico, ¿no? En el año 66, 77, 78, de ahí, digamos, subió, digamos, el tiraje de la revista. Y por otra parte, como en el gobierno del presidente Velasco clausuró toda la revista, ¿no? También los periódicos, entonces nos favoreció bastante, porque éramos la única revista que no era política y, digamos, era apolítica. Apolítica. Sí. Y como sacábamos, digamos, cultura peruana, respecto al folclore, todo eso, fue la única revista que no fue censurada por el gobierno de Velasco. Entonces, como no había otros medios de revista que circularan, tuve esa oportunidad de elevar los ejemplares, ¿no? Ajá. El tiraje. Entiendo. Listo. Y ha sido bastante aceptada. Incluso cuando venía, ejemplo, la última vez que vino Paloma San Basilio, preguntó por la revista. Dijo, ¿qué pasó con la revista? Dijo que no se ve, ¿no? Ya. O sea que era una revista que apuntaba a una sociedad que estaba muy relacionada a los espectáculos, la cultura, digamos. Sí, y ¿no? también todo lo referente, digamos, ejemplo, tenía yo corresponsales de Japón que me mandaban artículos referentes a lo que significa la tradición, todo eso de Japón, ¿no? Muy bien. Gracias, don Oscar. Señora Martina, cuénteme de Perú Shimpo. Cuénteme, por favor, cuando usted hace una mirada hacia atrás, ¿no? Podemos descubrir que Perú Shimpo no solamente es el diario más importante de la comunidad peruano-japonesa, sino también un diario que ha podido resistir los avatares del tiempo, ¿no? ¿Cuántos años tiene Perú Shimpo? Bueno, no que yo esté en Perú. No, desde el origen hasta ahora. Del origen hasta ahora son ya 71 años. 71 vamos a cumplir años. 72. Wow, ¿cómo se hace para lograr 72 años de vida institucional? Bueno, al principio, en el año 52, después de 3 años de que se haya fundado, se construye este local de 3 pisos, de más o menos 1.200 metros cuadrados, y ese fue verdaderamente un centro de reunión social. El Fujinkai se reunía ahí, las reuniones, digamos, del Día de la Madre se podían hacer en el tercer piso, que era un auditorio para 300 personas, ¿no? Y muchas reuniones de la comunidad se pudieron hacer ahí.
Eso fue en el 53, más o menos para adelante, hasta que surgió APJ, la Unión, y habían sitios mucho más cómodos para llegar, ¿no? Entonces, ya el edificio, bastante grande todo, quedó prácticamente para el ejercicio del periódico. ¿No? Entonces, en el primer piso estaban las oficinas y el taller, en el segundo estaban los redactores, y en algunas ocasiones hacían sus veladas los artistas. Y recuerda, yo me imagino que en 72 años han pasado muchos colaboradores, e importantes colaboradores. Así es. Es difícil nombrar a todos, desde luego. Pero ¿a quiénes recuerda con mayor interés porque le dieron cuerpo al diario, le dieron una identidad? ¿Quiénes son esas personas? Mucha gente pasó por ahí. Yo creo que lo que marcó bastante, y creo que nadie se acuerda, el señor Kimura era gerente y director de la parte japonesa y ya había estado trabajando cerca de 9 años. Y un día, en una reunión de la embajada, de regreso venían en un carro el presidente de APJ, el señor Kimura, al costado, y atrás iban 2 personas más. Y parece que en la bajada de la avenida Arequipa, sufrió un paro cardíaco y se estrelló. Y ahí el que falleció fue el señor Kimura. Fue un momento muy triste para Perú Shimpo porque él era la base, ¿no? Era una persona bastante irreemplazable. Después de eso, Miyagi-chan, cuando fue a Japón, habló con varios periódicos japoneses y vinieron 2 periodistas japoneses a apoyar. Estuvieron cerca de 2 años cada uno, ¿no? Pero luego ya la importancia del Nihongo era casi igual que la parte española, ¿no? Entonces ya no se tenían tantas páginas en Nihongo, se tenían menos páginas en Nihongo. Últimamente, durante la pandemia, todos hemos tenido graves problemas. Nosotros hemos perdido a Cirilo, a Mario Tevez, a Magali, a Goya-san, a don Julio Oyakawa-san, ¿no? Y el que ha sido el motor para poder mantener todo este problema ha sido el gerente, el único que tenía permiso para ir, pero igual tuvimos que cerrar 2 meses, ¿no? Sí, porque sí. no se podía llegar. Seguro. Entonces sí hemos tenido problemas. Gracias a Dios teníamos algunos ahorros para poder subsanar todo esto, pero sí yo veo que en el futuro va a haber problemas, vamos a tener problemas y necesitamos el apoyo de las comunidades, de APJ tal vez, ¿no? De alguna institución, porque de otra manera es muy difícil, porque últimamente, como todos saben, durante la pandemia muchas personas mayores han desaparecido. Y ellos eran nuestros lectores, porque ellos solo los que decían, sí, tiene que seguir en japonés, ¿no? Porque nosotros todavía queremos leer en japonés. Pero ahora ha cambiado un poquito la idea, porque el japonés tiene que seguir, porque no es para nosotros, sino es para el extranjero, para Japón. Las personas que quieren enterarse de algunos, de la situación del Perú, quieren tener en su origen, en su idioma de origen, ¿no? Entonces eso
nos alienta a seguir con las páginas de Nihongo. Ok, ¿no? ok, entiendo, Y entiendo. nuestro redactor, el director de la página es un señor japonés que vive acá, casado con peruana. Así que ganbatteimasu, como se dice. Gambate. Bien, muchas gracias, Martina. Vamos a preguntar a don Augusto, Aide. Cuénteme un poquito, mucha gente no ha tenido la oportunidad de ver la revista o leer la revista. Sin embargo, es una revista que hoy se está buscando más para conocerla. Si ustedes quisieran tener la oportunidad de contar cómo es la revista o cómo fue, ¿cómo la describirían? ¿Qué características tenía? ¿Me pueden contar un poquito para que los televidentes puedan saber? Desde la visión de Aide y luego desde la visión de Augusto. Más realista, pues. Ajá. Más realista porque se basaba en las cosas que veía, todas esas cosas, ¿no? Y cuando usted dice más realista, ¿a qué se refiere? En la forma como toma cada asunto que incorpora en la revista. Pues. ¿Y cuáles eran esos asuntos? Bueno, dentro de eso él estaba pues, él muy enfrascado en que se conociera, ¿no? La realidad, no las cosas que se decían, ¿no? Porque la publicidad pues a veces deformaba la realidad. Ajá, escaseaba. Muy Sí, bien. pues eso. Muy bien, ahora vamos a tocar. Augusto, por favor, cuéntame un poquito desde tu visión. A través de la revista Puente, ¿no? se quería crear opiniones, Opinión. ¿no? Pero desgraciadamente para la época, estábamos hablando de los 80 y tantos, era difícil, digamos, que un Nisei hablara, y todos éramos Nisei, no había Sansei, ¿no? Claro. Teníamos páginas dedicadas a conversatorios. Sí, sí. Y había dificultad para conseguir, digamos, personas que pudieran Era difícil. contar. Era difícil. Era difícil. Sí. Era difícil, ¿no? O sea, por las características De la revista. del Licey, digamos, ¿no? Demasiado reservado, demasiado cerrado, ¿no? Inclusive en el caso de Alejandro Tamashiro, ¿no? Sí. Que era el propietario, ¿no? O sea, según lo que cuenta Sondai en Los Imperios del Sol, Sí, sí. que hace un capítulo especial sobre los Tamashiro, y él decía, ¿no? De que para entrevistar a los Tamashiro era sumamente difícil, porque cuando él quería hablar de Alejandro, tenía que preguntarle a Enrique, y cuando se quería hablar de Enrique, tenía que preguntarle a Alejandro. Sí, sí, sí. Eran demasiado reservados, ¿no? Muy reservado era. No hablaban cosas personales, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un primo en Europa, en Alemania, ¿no? Y él se fue por los 60 y tantos, pero 20 años después me enteré que él estudiaba filosofía. O sea, era increíble, ¿no? Y 30 años después me enteré de que su profesión era profesor de castellano para alemanes. Era difícil, pues, ¿no? O sea, no te comunicaban, no eran personas adecuadas para opinar, ¿no? Y eso era uno de los problemas que se presentaba en Puente, ¿no? Ahora, don Augusto, pero la revista tenía temas transversales, ¿no? Muy importantes, que era uno, la identidad, ¿no? Sí, digamos, en aquella época, digamos, había una dicotomía. ¿Cuál era esa dicotomía? Decíamos, bueno, nosotros los 16
somos mitad japoneses y mitad peruanos. Y lo que nosotros tratábamos de, o lo que ya después se hizo una práctica común, era definir al Nisei o al descendiente de japoneses como peruano, ¿no? Pero eso ya ocurrió después, ¿no? Recién lo estamos Mientras haciendo. tanto, estábamos en la dicotomía, ¿no? No resuelta, pero que después ya se resolvió, ¿no? Pero entonces la revista Puente tuvo una visión Integracionista. anticipada, ¿no? De lo que iba a suceder. Claro. Claro, y digamos, hablábamos mucho de la integración, lo que suponía, digamos, que el Nisei, el descendiente de japonés, se debía integrar a la sociedad nacional. Y eso, digamos, acarreaba el mestizaje que estamos viviendo hoy, precisamente, ¿no? Ajá. Un mestizaje ya muy hondo, muy fuerte y que se ve en todos los campos, ¿no? Claro, un Pero mestizaje. en aquella época era un poco más difícil. Era difícil, pues, ¿no? Me imagino que había rechazo al mestizaje, más bien, ¿no? Don Augusto, y yo me imagino esa revista en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Esa revista, ¿cómo la difundían? Yo sabía que estaba acá, la difundían acá. Sí, Acá y en ciertos puestos. Y ya cuando se enteraron el contenido, ya era difícil difundirlo. claro, nadie la compraba. ¿No? ¿No? Me imagino que fue así. Y por lo tanto, Y aparte había otro problema, ¿no? ¿y cuáles serían esos otros problemas? Por ejemplo, a veces yo una vez, ¿no?, entrevisté a un ise, un japonés, y entonces a la hora de transcribir utilizaba el lenguaje que ellos utilizaban, ¿no? O sea, una mezcla de japonés con castellano mal hablado. Y cuando se produce, digamos, el artículo, la reproducción, ¿no? La gente creía que nosotros estábamos insultando a ese ise, porque hablaba tan mal. Claro, había una... En realidad lo que nosotros queríamos era ser más realistas, ¿no? Claro. Pero si uno se ponía en plan de realista, digamos, ¿no?, tenía que transcribir el castellano mal hablado, Claro, entiendo. y eso lo tomaban a mal. Exactamente. Yo vi en la revista, he visto una parte de corrección, ¿no? En donde se le pide nombrar al Nikkei con acento en la ni, por ser enunciado japonés, y no como acento peruano. Eso lo he visto también en la revista. O sea, he podido constatar. Claro, o observar sea, eso. desde un punto de vista de la ortografía del castellano, Nisei, Sansei te tiene que acentuar. Exactamente. Pero acá no se acentúa, Claro. porque se sigue criterios internacionales del japonés. Por eso es que no se acentúa, ¿no? Es bien interesante observar que cada medio tiene ciertas dificultades, ¿no es cierto? Ciertas dificultades. ¿Qué otras dificultades ustedes han tenido?